equinodermos son un filo dentro de los invertebrados, caracterizados por poseer una simetría pentarradial que les otorga el aspecto único en forma de estrellas. Son animales invertebrados exclusivamente marinos, siendo el filo más grande sin representación en hábitats de agua dulce o terrestre. Viven siempre en el fondo del mar, en profundidades diversas que van desde la zona litoral hasta la zona abisal. En este grupo se incluyen animales muy conocidos y simbólicos del hábitat marino, como las estrellas de mar, los erizos de mar y las ophiuras o... En cuanto a su reproducción, por una parte, la reproducción de los equinodermos es generalmente sexual, de individuos de sexo separado y con fecundación externa. Los embriones se desarrollan de manera indirecta y pasan por diferentes etapas como larvas antes de llegar a ser un organismo adulto. Por otra parte, la reproducción también puede ser asexual. Reproduciéndose ellos mismos comúnmente por fragmentación. La alimentación varía según el tipo de equinodermo. Por ejemplo, las estrellas de mar son predadores y se desplazan lentamente para atrapar a sus presas. Presas tales como mejillones u ostras. Las enzimas digestivas se encargan de procesar los tejidos de la presa y el líquido producido es aspirado en el interior del tubo digestivo de la estrella de mar. Los erizos, en cambio, se alimentan de las algas de la zona litoral de los océanos. Finalmente, los pepinos de mar se alimentan de partículas que sedimentan. Ellos son suspensívoros. Poseen tentáculos alrededor de la boca que extienden en la superficie de los sedimentos. Las partículas que sedimentan se pegan al moco que cubre los tentáculos y estos últimos son regularmente introducidos en el tubo digestivo, lo cual permite al animal ingerir las partículas recolectadas y de revestir los tentáculos de moco nuevamente. Taxonomía. Superreino Eucariota. Reino animal. Subreino Eumetazoa. Superfilum Deuterostomia ambulacraria. Filum Echinodermata. Subfilum Homolozoa extinto. Comprende las clases Stylophora, compuesta por el orden Cornuta y Mitrata. Clase Homostelea, compuesta por el orden Sicta. Clase Homoistotelea, compuesta por el orden Soluta. Clase Tenocistoidea. Subfilum Pelmatozoa y Crinoidea. Subfilum Eleutenozoa. Asteroidea, Concentricicloidea, Echinoidea, Holoturoidea, Ophiuroidea. Ophiurideos u ophiuras presentan simetría pentarradial y tienen un aspecto parecido a las estrellas de mar, con 5 brazos que salen de un disco central. Seguramente Ophiurideos y Asteroideos son grupos hermanos. Tienen el cuerpo pequeño y aplanado, formado por un disco redondeado por 5 brazos articulados muy finos,
y largos que surgen bruscamente del disco central y pueden estar ramificados. Cada uno de los brazos consiste en una columna de osículos llamada vértebra, articulados entre sí, unidos por músculos y cubiertos por placas. Tienen los surcos ambulacrales cerrados, pero con orificios para que salgan los pies ambulacrales, que son lisos, sin ampollas ni ventosas, pero con una musculatura muy desarrollada. El madreporito se sitúa en la cara oral. La boca está compuesta por 5 placas móviles que actúan como mandíbulas. Carecen de ano, por lo que su tubo digestivo es incompleto. Los materiales no digeridos se expulsan por la boca. El esqueleto es de gran similitud al de las estrellas de mar, salvo por la presencia de vértebras esqueléticas en los brazos, que reducen u obliteran completamente la cavidad celomática. Tiene en la parte superior del cuerpo una especie de armadura cubierta de lentes microscópicos que funcionan como un gran ojo compuesto. De acuerdo con la revista Natural History, en las placas de la armadura tienen un conglomerado de protuberancias cristalinas más finas que un cabello humano. Estos bultitos, hechos de calcita, carbonato de calcio, resultan ser microlentes de alta calidad que concentran la luz en un conjunto de nervios aparentemente fotosensibles, ubicados debajo de las placas, las cuales tienen justo la forma necesaria para producir una imagen clara. Los holoturoideos son animales bentónicos de movimientos lentos que viven en fondos fangosos o arenosos en la franja intermareal, generalmente entre el resto de la vegetación marina en descomposición. El extremo anterior del cuerpo presenta una membrana bucal en cuyo centro se abre la boca, que está rodeada por un número variable de tentáculos bucales, es decir, pies ambulacrales modificados, ramificados y retráctiles, cuya función es capturar partículas de alimento. En el extremo posterior del cuerpo se abre el ano. También se le conoce como pepino de mar. Su característica principal y lo que lo diferencia de los demás equinodermos a simple vista es que su cuerpo carece de brazos, es alargado y ha perdido aparentemente la simetría secundaria pentarradial típica de las estrellas de mar. Se conocen más de 1700 especies de invertebrados dentro de la clase de los holoturoideos y habitan en el fondo marino de los océanos de todo el mundo. La mayoría se encuentra en la región Océano-Pacífico de Asia y muchas especies son cultivadas en sistemas de acuicultura. La morfología de estos invertebrados varía según las especies. La mayoría tiene una forma cilíndrica, aunque algunas, como las manzanas de mar, son prácticamente esféricas. Acostumbran a medir entre 10 y 30 centímetros de largo, aunque hay algunas especies que no superan los 3 milímetros de longitud. A diferencia de las estrellas de mar clásicas, no se puede distinguir una cara aboral y otra oral. En caso se distingue la zona en contacto con el fondo, el trivio, y la zona superior llamada bibio. Los equinoideos existieron desde el Silúrico hasta el reciente. Los equinoideos, también conocidos como erizos de mar, son una clase dentro del phylum de los equinodermos. Su principal característica es la ausencia de los brazos y su forma esférica, más o menos aplanada según su especie. Su nombre viene dado por las espinas que tienen recubiertas todo su cuerpo y que le da un aspecto bastante diferente al resto de los equinodermos. A pesar de no tener brazos, le sucede como lo de los holoturoideos. La mayoría mantiene su estructura secundaria pentamétrica. Sin embargo, algunas especies han evolucionado especialmente para vivir enterradas bajo el fondo marino y han adquirido una simetría secundaria bilateral. La estructura corporal de estos dos tipos de equinoideos es bastante diferente. Los erizos de mar regular acostumbran a tener una forma más esférica y consta de 10 partes que radian desde el eje central. 5 partes presentan pies ambulacrales, mientras que las otras carecen de ellos. El cuerpo se divide en dos hemisferios, el oral, donde se centra la boca, y el aboral, donde está el ano y el madreporito. Las espinas de estos invertebrados están distribuidas por toda la superficie, en especial en grandes zonas medias.
Los asteroideos aparecieron en el Ordovícico hasta el reciente, animales que normalmente viven en costas rocosas, a menudo en la franja intermareal, aunque también pueden encontrarse a grandes profundidades. El cuerpo está formado por una parte central o disco, de la que salen 5 brazos o radios, siendo las zonas que quedan entre ellos los interradios. Entre el disco y los brazos no existe un límite claro, simetría pentarradiada con un eje oral laboral corto. El Astropecten, tal vez la especie más famosa, es una especie adaptada a vivir enterrada en la arena, en la superficie aboral del disco y en posición interradial se encuentra el madreporito, placa con aspecto estriado. Tanto la superficie aboral del disco como de los brazos está recubierta por placas especiales o paxilas, provistas de un tallo o pedúnculo y de una parte terminal aplanada y algo ensanchada, cubierta por pequeñas púas. En la superficie oral y en el centro del disco se abre la boca, rodeada de 5 dientes. Por detrás de ellos se sitúan 5 piezas denominadas mandíbulas, y a continuación de estas otras placas denominadas orales. De la boca salen 5 surcos ambulacrales que recorren la cara oral de los brazos, en donde se encuentran los pies ambulacrales locomotores. En los ejemplares secos, para el estudio del endoesqueleto, es muy posible que queden restos de los pies ambulacrales, que no terminan en ventosa, sino en punta para desplazarse entre los intersépticos de arena. El endoesqueleto de los brazos está formado por las siguientes placas: paxilas y la cara aboral. Crinoideos. La mayoría son animales submareales, aunque algunos viven en la franja litoral y otros a más de 5.000 metros de profundidad. Presentan una simetría pentarradial divergente. A diferencia de los demás equinodermos, en los crinoideos la cara que mira al sustrato es la aboral. Su cuerpo se denomina corona y está formado por una zona aboral en forma de copa, denominada cáliz, y del que salen 5 brazos que nada más iniciarse se bifurcan. La superficie aboral presenta una serie de placas esqueléticas. En el centro del cáliz se diferencia una placa centrodorsal, en la que se insertan los cirros. La superficie oral presenta una amplia membrana o tegmen cubriendo el cáliz. En esta membrana se abre la boca, en posición central, y el ano interradial, situado en una prominencia o chimenea anal. Repartidos por todo el tegmen hay multitud de pequeños poros, que en conjunto actúan como un madreporito. Hasta la boca llegan 5 surcos ambulacrales radiales. Los homalozoos son un subfilum extinto de equinodermos que vivieron entre el Cámbrico medio y el Carbonífero superior. Se conocen 12 familias y 60 géneros. A diferencia de la mayoría de equinodermos, los homalozoos carecen de simetría pentarradial y son asimétricos o bilaterales. El cuerpo, recubierto de placas de calcita y probablemente flexible, tenía 2 regiones: la teca, ancha y deprimida, y el aulacóforo, una especie de brazo terminal. La teca a menudo estaba formada por un reborde marginal de placas largas y alargadas, que rodeaba un área central compuesta por numerosas placas más pequeñas. El apéndice terminal, denominado aulacóforo, también estaba recubierto de placas. Los tetnocistoideos carecían de dicho apéndice. Se desconoce para qué era utilizado. Se ha especulado que podría ser un tallo que fijaba al animal al sustrato, como en los crinoideos, que podría haber sido usado en la obtención de alimentos, o incluso que sería una cola usada para nadar, como en los primitivos cordados. Los hidroasteroides son equinodermos sésiles extintos, que vivieron desde el Ediacárico hasta el Pérmico. Tenían el cuerpo discoidal, conformado por multitud de placas con un borde periférico, en algunas especies con un pedúnculo conectado a la teca. Las especies son distinguidas por las diferenciaciones en la curvatura ambulacral, las palancas y la ornamentación. Importancia.
Los equinodermos son uno de los grupos con mayor relevancia ecológica en arrecifes rocosos y coralinos. Esto se debe a que son eslabones fundamentales de las redes tróficas al fungir como depredadores, tanto carnívoros como herbívoros, detrívoros y filtradores, lo que influye en la estructura de los arrecifes y en la composición de sus poblaciones. Por ejemplo, los ofiuros se reconocen como organismos recicladores, ya que al alimentarse del sedimento, transforman la materia orgánica y la hacen accesible a otros organismos, además de oxigenar el sedimento. Por otro lado, los erizos de mar controlan la biomasa de algas y producen bioerosión, ayudando al balance de carbonatos en zonas arrecifales.